Sí, leíste bien el título. El Sol no atrae a los planetas con su fuerza de gravedad. Y si no te parece demasiado, ahí te va otra. Tú, en este momento, estás acelerando hacia arriba. Tengo la idea de que cualquier persona, independientemente de sus estudios, su background, puede entender una idea un poco más compleja acerca de lo que es el espacio-tiempo y la gravedad. Sí, desde una perspectiva relativista. Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer en este video. Quédate hasta el final y con todo gusto me puedes dejar en la caja de comentarios si es que lo logré o no. ¿Qué tal, amigos? Aquí Rafa de AstroCamp. Me da mucho gusto tenerlos de vuelta en el canal. Quienes nos estén viendo por primera vez, bienvenidos. En este canal hablamos acerca de astronomía, campismo y todo lo que se pueda ramificar de estos dos apasionantes temas. Entonces, si les llama la atención, por favor consideren suscribirse. Sus pulgares arriba nos ayudan muchísimo. Hay que darle de comer al algoritmo para que promueva más el video y que el canal crezca a un mayor ritmo. Al final del video les voy a dejar un pequeño experimento mental que ustedes pueden hacer en situaciones muy cotidianas para entender un poco mejor y para seguir asimilando la idea del espacio-tiempo y de la gravedad desde una perspectiva relativista. Entonces, sin más preámbulo, empecemos con esto. No fue clickbait. Sin embargo, la manera intuitiva en la que la mayor parte de la gente que está investigando un poco por curiosidad acerca de astronomía entiende la gravedad es correcta desde una perspectiva newtoniana. Su ley de la gravitación universal dice que todos los cuerpos se atraen con una fuerza proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Esto qué quiere decir? Que la fuerza de gravedad, según esta perspectiva newtoniana, está presente entre todos los cuerpos, no nada más estrellas, planetas, órbitas, lunas, sino entre ustedes y el dispositivo que estén utilizando. Sí, hay una fuerza de gravedad según esta perspectiva. Lo del producto de sus masas solamente quiere decir que entre los dos cuerpos que estén involucrados, a mayor masa, mayor fuerza. Y la distancia quiere decir que a mayor distancia, menor fuerza. Pero esta fuerza cae con el cuadrado de la distancia. O sea, si separamos los cuerpos al doble de la distancia que estaban originalmente, la fuerza sería 4 veces menor. Al triple de la distancia que estaban originalmente, la fuerza sería 9 veces menor. Entonces, su ley simplemente nos habla acerca del comportamiento de esta fuerza de gravedad. Y es de ahí que entendemos muchos la noción acerca de gravedad. Pero hay que tener en cuenta que esta ley simplemente nos ayuda a calcularla. Newton nunca logró explicar la naturaleza de la gravedad, cómo es que un cuerpo podía ejercer a distancia una aparente fuerza de atracción sobre otro cuerpo. Es ahí donde entra Albert Einstein, junto con todas las cosas locas que les acabo de mencionar al principio del video. En noviembre del 2015 se conmemoraron 100 años de la publicación de la teoría de relatividad general de Einstein. Para conmemorar esta fecha, el conductor Stephen Colbert invitó a su show al físico teórico estadounidense Brian Greene. Durante la entrevista, Brian explicó un poco acerca de la teoría de relatividad general, la noción de gravedad. Hizo un par de experimentos durante su participación en el programa, y de estos experimentos el segundo fue el clásico de visualización de la gravedad, donde se pone una tela estirada, a la tela se le apoya una masa, que la masa obviamente provoca una deformación en la tela. Entonces al mover una canica, la canica automáticamente va a hacer lo que pareciera una órbita. Entonces es un experimento ilustrativo. Sin embargo, yo no me fío por completo de ese experimento, y menos de una manera divulgativa. ¿Por qué? Porque un experimento o una demostración, porque más bien es una demostración, es una especie de ilustración, tiene que tener en cuenta a las personas a las cuales se les está presentando. ¿Esto qué quiere decir? El experimento es bueno representando que una masa deforma el tejido espacio-temporal y que esta deformación es lo que provoca la fuerza de atracción.
Sin embargo, aunque el experimento no lo dice directamente, muchos de nosotros, o por lo menos yo incluido, en un principio pensamos, entonces quiere decir que es el espacio-tiempo el que está provocando esta atracción, el que me está empujando. La gravedad entonces tiene que ver con cierto empuje del espacio-tiempo deformado a causa de una masa. Sin embargo, esto no es así. Este experimento puede dar a entender un par de cosas, yo creo, más importantes acerca del espacio-tiempo mal. Y puede dar a entender que ya entendemos la noción de espacio-tiempo y de gravedad, pero muchos finalmente lo terminamos acoplando con un modelo newtoniano. ¿Esto qué quiere decir? Otra vez una fuerza de atracción. Tratamos de hacer que este modelo que se nos presentó caiga dentro del esquema que ya entendíamos previamente y realmente no nos está aportando mucho nuevo. Stephen, sin ser científico, pero siendo una persona increíblemente inteligente él mismo, está consciente de ello. Entonces le hace una petición un poco inusual a Brian Greene, pero bastante interesante. Le dice: a los físicos siempre les pedimos que nos expliquen las cosas de una manera con menos nivel, que simplifiquen las cosas, que nos lo expliquen como si fuéramos un niño de 5 años. En este caso yo quiero que no lo hagas, no le quites nivel, explícamelo como si fuera una persona de mi edad, con un grado avanzado en matemáticas y física en menos de 30 segundos. Brian obviamente está a la altura y responde que el espacio-tiempo es una variedad o colector diferencial de 4 dimensiones en la que se aplica un tensor métrico que resuelve las ecuaciones de campo de Einstein. Este tensor genera geodésicas y los cuerpos que no están sujetos a otras fuerzas se mueven según estas geodésicas descritas por esa métrica. La respuesta deja súper emocionado a Stephen. Les voy a dejar el video acá abajo, y porque en el video, en la otra demostración que se hace, que es la que no estoy, digamos, criticando en este momento, van a entender un poquito más una versión ilustrada de lo que les estoy a punto de decirles. Entonces sí, el espacio-tiempo y la noción de gravedad implican mucho más, y más desde una perspectiva relativista. Y aquí viene. La idea del espacio-tiempo se ha venido desarrollando constantemente a lo largo de la historia, de manera directa o indirecta, desde el mismo Newton al estar haciendo ecuaciones de movimiento, las leyes que aplican principalmente para fuerzas, porque las 3 leyes de Newton nos hablan de fuerzas. Está hablando de velocidades, aceleraciones, y esto que implica simplemente cambio de posición respecto del tiempo. Entonces ahí ya se está trabajando con espacio y con tiempo. Pero vamos a detenernos con un científico un poquito antes de Albert Einstein, que de hecho fue su profesor, Hermann Minkowski. Minkowski, también pensando acerca del espacio-tiempo y el problema de la gravedad, plantea la idea de que el espacio-tiempo puede simplemente ser una entidad de 4 dimensiones, aunque nosotros no lo percibamos así, que simplemente es así. Bajo esta premisa, él desarrolla un tipo de diagrama que nos permitiría representar de una manera un poco más entendible para nosotros esta entidad de 4 dimensiones. Esta herramienta se conoce como diagramas de espacio-tiempo o diagramas de Minkowski, y no son más que gráficas donde tenemos que simplificar que el espacio, en lugar de ser 3 dimensiones, van a ser 2, es decir, va a ser un plano, y la tercera dimensión, es decir, ya no estamos hablando de adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. La tercera dimensión va a ser el tiempo. Entonces va a ser adelante, atrás, izquierda, derecha y adelante en el tiempo. Entonces simplemente nos quitamos de mente la tercera dimensión espacial. Entonces, imaginando que nosotros estamos en algún punto arbitrariamente fijo, nos estamos moviendo constantemente en el tiempo. Entonces, en un diagrama de este tipo, donde sería un plano espacial y una componente vertical temporal, si nosotros no nos movemos, nuestro movimiento solamente a través del tiempo representaría una línea vertical hacia arriba. Si empezamos a caminar en cualquier dirección, esta línea sería una línea un poquito inclinada, porque estamos caminando en una dirección, pero al mismo tiempo estamos avanzando en el tiempo. Entonces, la trayectoria sería un poquito inclinada. Estas trayectorias son conocidas como líneas de mundo. Y entre más rápido fuéramos, esta línea
se empezaría a costar un poco más porque en menos tiempo nos movemos más distancia hasta llegar a la velocidad límite, la conocidísima velocidad de la luz. Entonces, esto va a generar un diagrama bastante interesante donde esta velocidad máxima en todas las direcciones nos va a ser un cono del cual no nos podemos pasar. Pasarnos implicaría que estamos moviéndonos más rápido que la luz. Entonces, los diagramas de Minkowski nos terminan siendo de muchísima utilidad para entender la relatividad especial, que es la que nos habla de que el espacio y tiempo no se comportan como los percibimos, dependiendo del movimiento. El espacio se puede contraer y el tiempo se puede dilatar. 2 años más tarde de la relatividad especial, que fue en 1905, en 1907, Einstein se encontraba trabajando en la oficina de patentes de Suiza cuando tiene lo que él denominó el pensamiento más feliz. ¿En qué consistía este pensamiento más feliz para Einstein? Simple, un hombre cayéndose de su techo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la teoría de espacio, tiempo o gravedad? ¿Qué podemos aprender de un hombre cayéndose de su techo, aparte del extraño sentido del humor de Einstein? La siguiente revelación. Si estuviéramos fuera de cualquier influencia de gravedad de un planeta, por ejemplo en el espacio interestelar, lejos de estrellas, de planetas, y simplemente nos estamos moviendo en nuestra nave, sin los cohetes encendidos, es decir, vamos a una velocidad constante, nosotros estaríamos flotando, no sentiríamos ninguna fuerza de gravedad. Todo lo que nosotros tuviéramos se quedaría en el punto exacto donde lo dejamos. No caería, no se movería respecto de nosotros, a menos de que nosotros obviamente le diéramos un empujón. Entonces Einstein se dio cuenta de que un hombre al caer, al estar en caída libre, sería incapaz de sentir su propio peso. Otra manera con la que me gusta un poco más visualizar esta premisa es imaginándonos en un cuarto cúbico que parece como una especie de elevador, sin ventanas. Si el elevador estuviera en caída libre, seríamos incapaces de sentir nuestro peso. Pero si el elevador estuviera en esa nave espacial moviéndose a velocidad constante lejos de cualquier planeta o cualquier estrella, no podríamos distinguir una situación de la otra. A esto se le denomina principio de equivalencia. Y ese principio de equivalencia es fundamental para entender de una manera más comprensiva lo que percibimos como la gravedad. Entonces, ¿qué tienen de particular un hombre cayéndose de su techo y otro hombre en una nave espacial moviéndose en el espacio a velocidad constante? Que ambos están en marcos de referencia inerciales. Los marcos de referencia inerciales son aquellos que no están sujetos a aceleración, es decir, son puntos de referencia a partir de los cuales vamos a hacer medidas, experimentos o lo que sea. Pero estas referencias, estos sistemas, no están acelerando. Lo importante de ellos es que solamente en marcos de referencia inerciales se cumplen todas las leyes físicas. Y estando en un marco inercial, no existe un solo experimento que nos diga si estamos en uno o si estamos en otro. Si estamos en el caso del elevador en caída libre o en el caso del mismo cuarto que parece elevador en un cohete moviéndose. No hay manera de distinguirlos. Esto es importante porque entonces quiere decir que estando en marcos de referencia inerciales no hay ninguna dirección preferencial, no hay ninguna velocidad preferencial respecto a la cual medir todo, siempre y cuando los marcos de referencia sean inerciales, esto es, sin aceleración. Y aquí viene el punto más importante con el que me gustaría dejarlos. Ya con la idea de Minkowski, con la definición de Brian Greene en el show de Stephen Colbert, vemos que el espacio-tiempo es una entidad de 4 dimensiones. Y esto es importante, ¿por qué? Porque quita nuestra percepción tridimensional espacial de enfrente. ¿Esto qué quiere decir? El espacio-tiempo no tiene por qué ser exactamente como nosotros lo percibimos. Y trae la otra ventaja, y eso ya es problema de los físicos, en que permite que el espacio-tiempo se pueda describir con matemáticas. Entonces, el espacio-tiempo es una entidad matemática de 4 dimensiones, diferente de lo que nosotros percibimos como 3 dimensiones moviéndose a través del tiempo. Simplemente es una entidad diferente y una línea recta de velocidad constante en esa entidad
no tiene por qué verse como una línea recta de velocidad constante para nosotros. Entonces, en el espacio-tiempo, una línea recta de velocidad constante para nosotros, a nuestra percepción, puede verse como un hombre cayéndose del techo, como un balón siendo lanzado hacia el cesto en tiro parabólico, como un satélite orbitando a la Tierra o como un planeta orbitando al Sol, o también como un cohete o un asteroide volando en espacio interestelar en línea recta para nosotros. Entonces, estas líneas rectas en el espacio-tiempo, que no tienen por qué verse como rectas de velocidad constante para nosotros, tienen un nombre que Brian sí mencionó en esa definición. Por eso me pareció importante incluirlo. Geodésicas. Entonces, cualquier cuerpo que no esté sujeto a fuerzas va a estar siguiendo una geodésica. ¿Y esto qué quiere decir? Que en el espacio-tiempo se va a estar moviendo en una especie de línea recta a velocidad constante, aunque no nos lo parezca así. Pero entonces, si puede verse de diferentes formas, como una órbita, como una caída libre, como un tiro parabólico o como una línea recta para nosotros, ¿cómo podríamos nosotros saber que el marco es inercial? ¿Cómo podemos saber que un cuerpo está siguiendo una geodésica? Simple, porque cualquier cosa que esté siguiendo una geodésica es incapaz de sentir su propio peso. Entonces, el balón en tiro parabólico, línea recta de velocidad constante. El hombre cayéndose del tejado, línea recta de velocidad constante. La Estación Espacial Internacional, con los astronautas orbitando alrededor de la Tierra, línea recta de velocidad constante. Pero nosotros, tú que estás ahí sentada o sentado, acostada o acostado o de pie viendo este video, tú estás acelerando. ¿O acaso no sientes una fuerza que te está empujando constantemente? Tú y todos los objetos que ves quietos, estáticos, relativos a ti, en este momento se encuentran acelerando. Pero si no se están moviendo realmente, ¿hacia dónde están acelerando? Pues muy fácil. ¿Hacia dónde sientes que la fuerza te está empujando? Porque en mi caso yo percibo a partir del asiento una fuerza neta hacia arriba. Entonces, si yo tomo un cuerpo y lo dejo caer, en realidad soy yo el que está acelerando respecto de ese cuerpo. Y ese es el mensaje principal con el que te quisiera dejar a partir de este video. ¿Qué es la gravedad? La gravedad simplemente es evidencia, es una manifestación de que no estamos siguiendo una geodésica, de que no estamos en un marco de referencia inercial. El principio de equivalencia nos lo dice. Estar en el espacio interestelar, en un cohete que esté acelerando a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, o estar aquí en la Tierra siendo acelerados hacia arriba a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, es indistinguible. Entonces esa fuerza de gravedad que percibes simplemente es la Tierra desviándote de una línea geodésica. Y lo podemos entender un poco más con un poco de imaginación. Otra vez los diagramas de Minkowski. Recordándolos, en el diagrama tendríamos el espacio, tendríamos dos componentes espaciales, un plano y una componente temporal. Entonces, si en este espacio diferente de lo que nosotros percibimos normalmente hay una gran masa como la Tierra, las líneas se doblan un poco. Entonces, por ejemplo, nosotros al brincar y volver a caer en la Tierra, no estamos siendo atraídos en la Tierra, simplemente estamos siguiendo una línea geodésica que en algún momento va a intersectar a la Tierra. Entonces, en ese momento, nosotros tocamos a la Tierra. Nuestra línea geodésica sigue apuntando en otra dirección, pero la Tierra ya nos impide seguir en esa dirección. Entonces, por eso nosotros seguimos ese empuje en una dirección contraria. Entonces, de esa forma ya tiene sentido por qué nos acercamos a la Tierra al caer. No es por una fuerza de atracción, simplemente es porque estamos siguiendo una línea geodésica que está deformada por la masa de la Tierra. Y ya que caemos a la Tierra constantemente nos está desviando, nos está impidiendo seguir en la dirección de esa geodésica. Y esa fuerza es la que nosotros percibimos y a la que llamarías peso. Entonces, no hay fuerza de gravedad, no hay campo gravitacional. Esa fuerza que percibes simplemente está ahí porque es la fuerza que te está acelerando, es la fuerza que te está desviando de una geodésica.
Y aquí es donde viene el otro pequeño ejercicio mental que quisiera que hagamos en este momento y después puedas practicar o puedas repasar en situaciones de la vida bastante cotidianas, para seguir meditando un poco acerca de esta idea diferente acerca de lo que es el espacio-tiempo y lo que percibimos como gravedad. Y la idea va así. No es un experimento, es una idea ilustrativa. Imagina que vas en un automóvil, en una carretera recta. La carretera es muy lisa, entonces no percibimos fuerzas hacia arriba o hacia abajo. Obviamente nada más sentimos esta fuerza que llamamos peso, pero en este caso vamos a ignorarla en este momento. Entonces vamos en un auto en línea recta. A esta línea recta la vamos a analogar con una geodésica. Entonces para nosotros esta línea recta le vamos a llamar geodésica. Entonces vamos en un automóvil en un asiento trasero. El otro asiento viene desocupado. Entonces en ese otro asiento colocamos una esfera metálica pesada y también una pelota llena de aire, entonces va a ser mucho menos pesada. Y ahí las colocamos juntas. Por algún motivo, quien viene manejando el automóvil empieza a desviarlo. Entonces el automóvil empieza a cambiar constantemente, se empieza a desviar de esa geodésica. ¿Qué es lo que va a pasar adentro del automóvil? La pelota y la esfera metálica que colocaste, ambas y con la misma aceleración, se van a mover en el sentido contrario de la dirección hacia donde está virando el automóvil. Y de hecho, tú también vas a sentir como que cierta atracción hacia ese lado. Pero entonces, este ejemplo nos ayuda a ilustrar que lo que nos está desviando de esa geodésica es en realidad lo que está acelerando hacia nosotros. Y en ese sentido, un sentido un poco más relativista, es un poco más apropiado pensar entonces que cuando algo cae hacia la Tierra, es la Tierra la que está acelerando hacia ese algo. Entonces, cuando vayas en un vehículo y el vehículo empiece a tomar una curva, puedes observar cómo virtualmente todos los cuerpos que estén dentro de ese vehículo van a aparentar cierta fuerza, una fuerza que originalmente no estaba ahí, en el sentido contrario de la curva. Y en el ejemplo del automóvil, cuando nosotros ya estamos pegados a la puerta, el automóvil constantemente nos sigue sacando de esa línea recta, o en este caso de esa geodésica. Entonces constantemente sentimos esa fuerza de aceleración. Entonces me gustaría dejarlos con ese ejercicio mental para que puedan imaginar un poco más en situaciones bastante cotidianas y comunes esta nueva idea respecto a qué es esa fuerza de gravedad. Entonces estoy pendiente de sus dudas. Si tienen preguntas, en medida de mis posibilidades, voy a estar muy contento de responderlas acá abajo en los comentarios, o inclusive ideas para nuevos videos. La astronomía nos da para hablar acerca de muchísimas cosas. Entonces, algo que les llame la atención, algo que no tengan claro, o que simplemente quieran que tratemos en este tema, me lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios y con mucho gusto me pongo a trabajar en el video. Tal vez me tarde, pero lo van a tener. Soy Rafa de AstroCamp. Muchas gracias.